Listo. Bueno, para los que no habían estado antes, mi nombre es Iván, bienvenidos a la sesión de hoy. Con ustedes vamos a llevar el curso de física y vamos a comenzar por una introducción al tema. Como podemos ver aquí en la diapositiva, física, la ciencia que estudia los fenómenos en la naturaleza. Para este módulo nos vamos a centrar básicamente en las magnitudes, y la última sesión que vamos a tener se va a tratar básicamente de conversión de unidades, que es me parece, lo más necesario o lo más útil que pueden llegar a aprender del presente módulo, porque es lo que más termina reiterándose nuevamente en instituto, universidad, ya sea ustedes quieran hacer en cualquiera de los dos campos. Escucho por aquí un eco. Alguien está con el audio encendido. Listo. La ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza, elabora leyes generales de comportamiento y evolución a través del tiempo. A través del tiempo, por ejemplo, cinemática, cuando estudiamos un objeto en movimiento, los fenómenos físicos, bueno, ya los conocemos todos, cualquiera, tenemos muchos ejemplos. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de soltar un papel, por ejemplo. Ahí se puede realizar un análisis muy complejo. Para la cinemática, que es un curso que van a llevar ustedes más adelante, que es muy interesante. Evaluamos para el nivel secundario aún eh, algunos de los factores que intervienen en este fenómeno físico, que es, por ejemplo, la velocidad a la que está cayendo. La velocidad, tenemos la altura a la que está cayendo, la altura máxima, cuando se lanza un objeto hacia arriba, la altura que obtiene es la máxima. Eso lo vemos en cinemática, ¿no? La distancia máxima que puede recorrer un auto o un objeto que es desplazado a cierta velocidad. Entonces, fenómeno, manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza, ¿no? Y que sea en la naturaleza no quiere decir no se vea implicado un ente que realice este evento. Pongamos que tenemos, eh, por ejemplo, estamos en un camino, en la bicicleta, moto, en carro, y hay una piedra y la movemos, ¿no? La trasladamos para que no haya algún accidente. Al momento de levantar una taza, una taza de café, por ejemplo, una taza, eh, cualquiera de ellos son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque se pueden evaluar diversos factores implicados en esto. Por ejemplo, al sostenerlo simplemente, ya se puede evaluar el peso que tiene, el volumen que tiene, la cantidad que puede contener ese volumen. También se pueden evaluar otras características, y estas características son las que vamos a tratar de describir a partir de esos fenómenos. Nosotros podemos visualizar el fenómeno y a partir de él podemos determinar características. Eso es lo que describe la física. Básicamente materializa lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. No solo sentidos, sino también como seres humanos hemos desarrollado herramientas. Por ejemplo, tenemos herramientas como una regla, por ejemplo, que para medir una cierta longitud. Tenemos winchas para medir longitudes más largas. Tenemos herramientas un poco más complejas, un poco más elaboradas. Tenemos, por ejemplo, herramientas, aplicaciones que te pueden calcular distancias según la velocidad, y ya vienen con algoritmos programados. Entonces, todos estos fenómenos
describir en base a, lo podemos hacer en base a las herramientas que tenemos, o principalmente las podemos percibir a través de nuestros sentidos, la vista, sobre todo, y el tacto, ¿no? Entonces, solo de dos minutos. Permítanme continuar con las diapositivas. El papel. Es un material que se encuentra en sus módulos, me parece. Para un papel, fenómeno físico, fenómeno químico. En todos de los fenómenos el papel cambió. Aquí cuando cae el papel, pues obviamente no hay ningún cambio. En el fenómeno químico, por ejemplo, existe una transformación de la materia. No sé si han escuchado esa frase. Dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es algo más referido a la química, porque en la física no hay variación de la composición de estos elementos. Me parece que hay una participación por aquí. Eugenio está levantando la mano. Dime, Eugenio. Puedes encender tu micrófono. No, parece que yo estoy concentrado. Bueno, continuamos. En este caso, la respuesta sería fenómeno químico, por ejemplo, para este caso, porque se ve alterada la composición de este elemento. El papel nunca desaparece. En el universo, en el mundo natural que tenemos, los elementos jamás desaparecen, solo se transforman. Incluso nosotros, por ejemplo, al dejar de existir físicamente, seguimos existiendo de cierto modo respecto a la materia, ¿no? Seguimos existiendo en materia. Todo se transforma, nada abandona este mundo, por ejemplo. Por eso siempre existe un ciclo, ¿no? Para cada cosa. Cada cosa que entre comillas, creemos que deja de existir, simplemente se ha transformado en otro elemento. ¿Qué se entiende por fenómeno? Los fenómenos son todo cambio, transformación que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos los dos, ¿no? Fenómeno físico y químico. El fenómeno físico no altera la composición química del cuerpo. A nivel molecular, a nivel de composición de átomos, no se ve alterado, no hay una alteración. Nos vamos a centrar en el fenómeno físico porque es lo que nos concierne trabajar para este módulo de física, pero es importante también ver el tema químico para esta primera parte. El fenómeno químico es aquel que sí cambia la composición química, originando nuevas sustancias con propiedades diferentes. Por ejemplo, un fenómeno químico puede ser la del agua, por ejemplo, cuando se congela, se ve alterada su composición, o el agua cuando se evapora. Cuando la ponemos a hervir, por ejemplo, ponemos a hervir nuestra agua y nos olvidamos, es un fenómeno que le sucede a muchas personas o les ha pasado en algún momento. Dejas tu agua hirviendo y te pasa el tiempo, te distraes, luego el agua desaparece simplemente. No ha dejado de existir el agua simplemente se ha evaporado. Ha formado otra composición, ha formado otro estado, que es el gaseoso. Y el estado gaseoso se caracteriza por no tener forma y no tener y tiene cierta tendencia, ¿no? Como no tiene un limitante como el líquido tiene un limitante que está más referido a la inercia, está más ligado a la gravedad. El líquido siempre va a tender a, aparte de su volumen, tener un peso, ¿no? Entonces lo va a llevar hacia abajo. Pero en cambio el gas no tiene eso, tiene la libertad de poder irse a donde quiera. Entonces el agua que tú has dejado ir hirviendo y se ha evaporado toda, no ha desaparecido, simplemente se encuentra en otro lugar. Puede encontrarse en el ambiente como vapor o puede haberse adherido simplemente a las paredes, puede haber formado gotas ahí. Por ejemplo, en la cocina nos podemos fijar mucho eso, cuando el elemento cambia su estado químico, podemos ver que
resulta por encontrarse en la cocina, en la parte de atrás, en el video de atrás, bueno, como sea que tengan ustedes su cocina en la parte de atrás, siempre se encuentra se forma una capa con una melosidad. Y esa melosidad en base a los elementos que han conformado un estado gaseoso y luego se adherivan, ¿no? Porque tienen esa característica, diferentes elementos. El agua también se adhiere. Y tú le pones, o bueno, cuando estás hirviendo el agua o cuando estás cocinando algo, puedes notar que en la parte de arriba de la tapa empieza a generarse unas gotitas, ¿no? Las gotitas, y estas gotitas son vapor. Es agua que simplemente se ha evaporado, o sea, ha pasado a su estado gaseoso y luego se ha vuelto a condensar. Se vuelve a condensar, ¿por qué? Porque tiene un, tiene otro elemento que genera esta condensación. Es lo que sucede, que el agua, bueno, a los 100 grados centígrados cambia su temperatura, cambia su estado a estado gaseoso, y luego al chocar con la tapa, que la tapa está en otro estado, perdón, la tapa está a otra temperatura, entonces al llegar el estado gaseoso ahí, y al encontrarse una temperatura diferente a la que encontró abajo en la base de la olla, se condensa porque encuentra la temperatura un poco menor a la que se encuentra el resto del recipiente, la olla, se encuentra a una temperatura diferente, entonces se vuelve a condensar, se vuelve a formar el agua. Entonces, eso es para el fenómeno químico. Pero nosotros vamos a centrarnos en los fenómenos físicos, que son los que no alteran la composición. Entonces, vamos por aquí. Fenómeno físico no altera la composición. ¿En qué vamos a concentrarnos nosotros? En los que no alteran la composición. Fenómeno químico, si cambia, origina nuevas sustancias con diferentes propiedades. Magnitudes y unidades. Bueno, vamos a empezar. Esto lo vamos a reiterar nuevamente en la próxima clase y también al final, para que ustedes lo asimilen de mejor manera. Esto es lo que tenemos en su módulo, me parece. Todo fenómeno físico examinado por nuestros sentidos, eso es lo que les decía antes, es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información, pero a veces no es correcta. No es precisa, nuestros sentidos no son como las computadoras, no son como las herramientas que utilizamos para realizar estas medidas. Podemos percibirlas, pero no podemos dar un resultado exacto. Por ejemplo, podemos ver un campo de fútbol y podemos decir cuánto de aproximado tiene, ¿no? O podemos intentar medir un escritorio, medir un libro a través de una herramienta, de una regla, o con nuestras manos, ¿no? Sabiendo cuánta de distancia hay en nuestras manos, podemos medir algo también, basándonos en herramientas. Sin embargo, tenemos herramientas mucho más exactas y no precisamente son los sentidos, ¿no? Nosotros percibimos de una manera, pero no es exacto. Podemos decir un aproximado nada más, a través de nuestros sentidos. El considerar que muchas veces personas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar un cuerpo que está a temperatura fija. Es preciso disponer de un método para conocer exacto. Claro, porque esto va a depender. Aquí tenemos el primer ejemplo en una medida y el error que existe en nuestra percepción. Porque hay personas que son más calurosas, hay personas que son más frías, entonces van a percibir un objeto de diferente manera de acuerdo a la temperatura en la que ellos se encuentren. Entonces es muy relativo esa palabra, porque es referente a esa persona de acuerdo a su percepción. Por ejemplo, yo puedo tocar esta taza y esta taza está muy fría para mí, y para alguien puede estar no tan fría, o para otra persona que sus manos son más frías, puede ser un poco más caliente. Entonces no estamos dando un resultado objetivo, estamos dando un resultado relativo a cada una de las personas.
Entonces, el ser humano no es un buen referente como herramienta para la medición. Tenemos otras herramientas, como acá lo menciona el termómetro, para hacerlo de manera real y objetiva. ¿Qué es medir? En nuestra vida diaria, el concepto de medir nos resulta familiar. Todos hemos medido alguna vez, hemos medido nuestra estatura con otro compañero, claro, respecto a cuando realizamos comparaciones, la velocidad en una carrera, el tiempo también. Esas son las magnitudes, ¿no? Cada magnitud va acompañada de una unidad. La cantidad de agua que cabe en una botella, eso lo podemos ver en la vida diaria, por ejemplo. Todos esos conceptos que tenemos aquí sobre fenómenos físicos los podemos encontrar en la realidad. Cuando tenemos una botella o cuando vamos a comprar una botella de agua o un bidón, por ejemplo, siempre nos trae las medidas. Tengo una botella por aquí en la mano cerca, pero siempre nos viene, ¿no? 350, botella de medio litro, ¿no? En general, o botella personal, 300 a 360 mililitros, ¿no? Entonces, ahí está, magnitud y unidad. Magnitud, ¿cuál es la magnitud? 350, por ejemplo. Mililitros, unidad, esa es la unidad. Una magnitud siempre va a ir acompañada de su unidad. Entonces, eh, esos ya están realizados por una medida que es objetiva, porque están hechos en base a herramientas. En las fábricas trabajan con esas herramientas, trabajan para hacer una medida, para una fábrica de botellas que quiere tener siempre una cantidad exacta, una cantidad precisa, siempre va a tomar un referente que es exacto respecto a las medidas, a la medida de una botella. Entonces, en base a eso, van a realizar la creación de las demás. Un molde, por ejemplo, un molde, y en base a ese molde pueden hacer todas las demás con una medida que es exacta y tiene un margen de error mínimo en base a su construcción, ¿no? Su composición. Entonces, muy importante esta relación que tienen las magnitudes y las unidades, porque una cosa es la magnitud, que vendría a ser la unidad solamente, perdón, el número solamente. Tenemos algo que mide cierta cantidad, cierta magnitud. Tenemos cualquier objeto que tengamos en la mano, puede ser el teléfono, simplemente puede ser no sé, un lapicero, por ejemplo. Entonces, esto va a tener una magnitud y una unidad. La magnitud, ¿cuál puede ser? Si yo tomo una regla y mido esto, que mide, bueno, a ojo nada más, puede medir unos 15 centímetros, por ejemplo, y yo lo corroboro con una herramienta, eh, nos va a dar pues, como resultado siempre una magnitud que es 15 y la unidad que va a ser centímetros. Entonces, a tener en cuenta siempre. Siempre trabaja en conjunto. A través de los sentidos es poco probable dar con un resultado objetivo. Esto lo vamos a explicar de manera introductoria, porque esto en realidad nos concierne para la próxima clase. Vamos a reiterar nuevamente desde el principio para que lo puedan asimilar mejor. Tenemos la física como ciencia que estudia fenómenos de la naturaleza, elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo. Eso es algo que se había mencionado previamente. Cuando un elemento interactúa con otro a través de algo que es real pero que es imperceptible. Es por eso que se realizan operaciones matemáticas, porque las matemáticas son abstractas, ¿no? Son algo que se puede encontrar, tú las puedes escribir, puedes representarlas en un papel, en una diapositiva, en un Word. Pues tú sabes que existen, pero
no puedes representarlas en la realidad. En la realidad, simplemente existe como una magnitud, ¿no? El papel. En el papel solamente. En el papel o en una computadora o en el celular. Como trabajamos con la calculadora. Esas son las leyes sobre el comportamiento. Evolución a través del tiempo. Eso se refiere, por ejemplo, en la cinemática, porque en la cinemática es el primero de los temas en el que implicas las magnitudes de velocidad y aceleración a través del tiempo. Ahí ya no trabajas simplemente con velocidad o con distancia por separado, sino trabajas con ellas en conjunto. Para todo ello se requiere una división previa del fenómeno. Tienes que tomarlo por partes, ¿no? Pero principalmente en la cinemática lo que influye es el tiempo, el movimiento, pero a través del tiempo. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, un objeto en caer? Ese tema se puede ver bastante en la caída libre e incluso en el movimiento parabólico, ¿no? Es un proceso que estoy llevando con otros compañeros de otro grado. El movimiento parabólico, que implica esos dos. Trabajas en dos ejes, el de caída libre y el horizontal, que es el de MRU, el movimiento rectilíneo uniforme que tiene el objeto, ya sea una pelota, una piedra que tú lanzas, por ejemplo, al mar. Eso siempre puedes tener como referente siempre puedes tener como referente la realidad. Sin embargo, como la física y la química son ciencias exactas y tratan de aproximarse más a lo exacto, entonces tienes que basarte en todos los datos que puedas. Para ellos van a influir, por ejemplo, para el movimiento, en la cinemática siempre influye la gravedad. Lo podemos ver para este ejemplo, por ejemplo. Soltar un papel, aquí influye la gravedad, porque la gravedad siempre va a estar presente. Por inercia va a caer este papel hacia abajo. ¿Qué más influye? Si estás soltando un papel, el peso, ¿no? El peso del papel es una magnitud, como les había mencionado, la magnitud puede ser, por ejemplo, no sé, un papel pesa muy poco, 2 gramos puede ser de papel, de peso del papel, y siempre va 2, que es la magnitud, y gramos, que es la unidad. Entonces siempre trabajan en conjunto, magnitud y unidad, perdón, magnitud y unidad. Entonces, siempre lo vamos a tener en cuenta. No hay alteración del papel. El papel sigue siendo el papel en todo momento. Entonces, para los fenómenos físicos, evaluamos las cosas como las tenemos en la realidad y así mismo solo cómo interactúan con otras cosas. Cuando hay un choque entre dos objetos, cuando cae un objeto, cuando lo impulsas hacia arriba, cuando lanzas algo, por ejemplo, evaluamos ese objeto, lo que está haciendo, pero no su composición. Su composición no cambia, su composición siempre va a ser la misma. Fenómeno. El fenómeno, la manifestación de una actividad. Vale, aquí como habíamos visto anteriormente, fenómeno físico y químico. Ya hablamos de esto. Aquí pueden completar en su módulo también, ya lo habíamos visto. ¿En cuál de los dos fenómenos el papel cambió? Bueno, eso es un poco sencillo, ¿no? Como les dije, la física o los fenómenos físicos tienen que ver más con la interacción entre cuerpos que con el cambio de su composición. Lo único que tiene que ver con el cambio de composición es el fenómeno químico. Entonces, ¿en cuál de los fenómenos el papel cambió? En el químico.
se quema, se vuelve ceniza, se vuelve humo, nada se pierde, todo se transforma, todo se vuelve, se convierte en otro elemento, pero nunca desaparece. El papel nunca desaparece, simplemente se transformó en cenizas, humo y nada más, pero no ha dejado de existir. Esos son los fenómenos químicos. ¿Qué se entiende por fenómeno? La transformación, cambio, transformación. Fenómeno físico no se altera, es más interacción. Fenómeno físico tienes que relacionarlo con interacción entre cuerpos. El fenómeno químico, composición. Composición química, valga la redundancia, originando nuevas sustancias que tienen diferentes propiedades. La física y la química tienen ambas leyes y propiedades. Sin embargo, en la física no va a haber una alteración molecular, mejor dicho, de esos componentes, de los compuestos, de los componentes que forman un objeto, no va a haber una alteración en el físico, en el químico igual. Magnitudes y unidades. Como ya les había mencionado, la magnitud es evaluada por nuestros sentidos y nosotros como humanos hemos desarrollado herramientas. Tenemos desde la más simple, que pudo haberse desarrollado hace mucho, y siempre es necesario las unidades. Las unidades de medida son importantes porque nos van a dar, o mejor dicho, nos van a permitir realizar un análisis, pero respecto a operaciones, vamos a poder operar con ellos a través de las unidades. Por ejemplo, las unidades siempre las podemos, tenemos unidades. Voy a poner un ejemplo para que sea un poco más didáctico. Los litros y los centímetros y la unidad de centímetros. Tenemos el metro como unidad de medida básica o fundamental de las longitudes. A ver, me están preguntando por aquí. ¿Cuál fue la primera medida registrada? Buenos días con todos. Soy Jonathan Ayman Zulca. Buenos días. Bienvenido a la clase. Sí. La primera medida. Bueno. La primera medida registrada podría ser fácilmente la de longitud. Porque nos podemos deducir coherentemente. En el pasado no se tenía en cuenta, tenía magnitudes como el tiempo, no se tenía magnitudes como no se tenía en cuenta muchas cosas. Sin embargo, la distancia sí se tenía. Esa podría ser una, no sé la respuesta exacta a tu pregunta, pero se podría decir que es Ronaldo Palacios. Dime, Ronaldo, ¿tienes alguna duda, alguna observación? Levantaron la manito por ahí, Ronaldo. Hola. Aquí en las diapositivas tenemos las primeras tres, las fundamentales. Longitud, masa y tiempo. La masa podría ser una de ellas, por ejemplo. Exactamente, no sé si existe un dato preciso para esa pregunta. Sin embargo, vamos a poder deducirla a través de, bueno, lógicamente, ¿no? Siempre hay inicios, bueno, en la época antigua se trabajaba simplemente con las fundamentales nada más, y
¿Por qué se establecieron las unidades? Las unidades de medida se establecieron fundamentalmente porque se necesitaba, y esto se realizó en una convención, en un convenio, con distintas entidades intelectuales, se podría decir, por ejemplo, universidades. Desde ese tiempo ya se podía, debido al comercio en realidad. Estas unidades se deben al comercio. Principalmente eran empleadas para ello, para poder realizar este comercio entre una localidad y otra, o simplemente un reino y otro, en mucho más antes, o algo un poco más actual, para realizar este comercio entre un pueblo y otro, se necesitaba de una unidad, porque previamente se realizaban trueques, por ejemplo. Era una manera también de realizar un intercambio, pero no era precisamente el comercio como tal, porque no puedes, estás simplemente aproximando, ¿no?, a lo que equivale cada cosa. En cambio, ahora ya sabemos a qué equivale cada cosa y hemos establecido los precios, por ejemplo. Los precios son una unidad de medida también. Tienen una magnitud, cuánto te cuesta algo, tiene su magnitud y tiene su unidad, que es el sol. Los soles, por ejemplo, si algo te cuesta 5 soles, y es similar, es bastante similar a lo que se puede representar en la física para lo que componen los elementos, los diversos elementos que tenemos. Perdón, hola. Ya está. Tuvo un pequeño problema con la cámara. Está solucionado. Magnitud por su naturaleza, escalares. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a ir adelantando un poco. Característica de un cuerpo que puede ser medida: superficie, temperatura o peso. Por su naturaleza, escalares y vectoriales. Quiere decir eso. Las escalares nos van a dar una medida, por así decirlo, plana de algo, en números solamente. No va a haber, en comparación, por ejemplo, con las vectoriales, no va a tener dirección ni sentido. Una característica del vector es que tiene dirección, tiene sentido. Por ejemplo, si nosotros proponemos la fuerza, por ejemplo, supongamos que ejercemos una fuerza sobre un objeto, cualquiera de ellos. Tenemos un mouse aquí, tenemos una taza. Sobre cualquier cosa que ejerzamos una fuerza, esta fuerza yo lo estoy empujando de esta manera. Cuando lo empujo de esta manera, la fuerza está yendo con cierta dirección, con cierto sentido. Se puede representar de manera vectorial. Es un vector lo que yo estoy ejerciendo aquí. Cuando lo hago de arriba hacia abajo, también es un vector. Tiene dirección y sentido. Entonces, eso es lo que lo hace diferente respecto a lo escalar, porque nosotros podemos tomar la medida simplemente, como les había dicho, de un lapicero, y tenemos una medida en centímetros solamente, una medida que no está compuesta. La fuerza se mide en newtons, y tiene su unidad, que es el newton, pero también puede medir en kilogramo fuerza, ¿no? La fuerza que le estoy aplicando. Con respecto al peso también, por ejemplo. Eso se puede representar como una fuerza y está en kilogramos. Puede ser en un solo punto o puede ser en diferentes puntos de la superficie.
Entonces el vector vectorial, cuando te digan vectorial, siempre tienes que reducirlo. Todo esto se tiene que tratar de reducir, como les dije anteriormente a sus compañeros, para este tipo de temas eh, científicos, básicamente, en donde se utiliza ese lenguaje, un lenguaje más técnico, siempre trato de reducir al máximo posible las palabras que te encuentres, asociarlas y familiarizarlas. Entonces, magnitudes vectoriales. Cuando te diga magnitudes vectoriales, refiérelo directamente a vector, a su palabra más corta, ¿no? Vector. Un vector. ¿Y qué es un vector? Pues es algo que tiene dirección y sentido, es una característica de los vectores. Entonces, eh, vamos a repasar lo que tenemos aquí. Magnitudes escalares. Son determinadas por un número, ¿eh? Aquí lo podemos determinar por un número simplemente. La temperatura. En un día hay 25 grados. Claro. No necesitamos saber más. Nosotros tenemos longitud, volumen, masa, tiempo. Para el tiempo tenemos segundos, para la masa los kilogramos, para el volumen centímetros cúbicos, para la longitud simplemente centímetros. Entonces están conformados con una sola magnitud fundamental. En cambio, para los vectoriales, necesitan elementos vectoriales, quiere decir vectores. Y un vector pues, tiene la característica de que tiene dirección y sentido, ¿no? Entonces, tenemos un ejercicio aquí en primer lugar. Les voy a dar unos 5 minutitos, está bien, me parece, para que ustedes puedan determinar en este ejercicio a cuál de las dos se refiere por su naturaleza. ¿Escalar o vectorial? El área, ¿es escalar o vectorial? Vemos acá la fuerza, escalar o vectorial. La velocidad, escalar o vectorial. Porque esos tienen unidades, la masa. La velocidad, por ejemplo, puede ser kilómetros por hora. Eso los conocemos todos, porque los kilómetros por hora, cuando vamos en el micro, cuando vamos en bus, cuando vamos en moto, cuando vamos en carro, kilómetros por hora siempre. Metros por segundo, si quiero reducir un poco más, metros por segundo, tal vez a la velocidad a la que corre una persona. Entonces, estos se pueden dividir por su naturaleza en dos. Y vamos a tratar de hallar los dos. Les voy a dar 5 minutos para que puedan responder. A los que ya tengan la respuesta pueden colocarla en el chat o quiero mencionarla cuando regrese aquí. Unos 5 minutos, por favor, para que lo respondan. Y esto lo pueden completar también en su módulo que lo encuentran ahí.
¿Qué ha pasado, profe, con la cámara? A ver, me parece que ya hay respuestas por aquí. Gabriela Mendoza. A ver, área escalar. Exacto, pues escribirla simplemente con un número, metro al cuadrado. La fuerza vectorial, exacto. La fuerza puede ser vectorial. Ya les había explicado, cuando ejerces la fuerza sobre un objeto, va a tener una dirección y sentido, al igual que la velocidad. La velocidad puede ir, por ejemplo, para el movimiento parabólico, para el movimiento de caída libre, para cuando lanzas un objeto de una altura horizontalmente, va a tener una dirección y un sentido. Y eso quiere decir que es vectorial. La masa escalar solo se representa a través del kilogramo. El gramo, que es una unidad básica, el kilogramo, que es por mil, ¿no? 1000 gramos. Escalar, listo. Felicitaciones, eh, está correcto. Si lo pueden, si lo pueden completar ahí todos ustedes en sus módulos. Su compañera Gabriela tiene las respuestas. El área es una magnitud escalar, la fuerza es una magnitud vectorial y la velocidad vectorial y la masa escalar. Así es. Las magnitudes fundamentales. Bueno, esto lo vamos a extender en el siguiente tema, pero para realizarles una introducción respecto a esto, eh, vamos a tener estas tres principalmente. Son las únicas que vamos a desarrollar, eh, son las únicas que vamos a necesitar, mejor dicho. Vamos a ver más adelante en las diapositivas, tenemos unas derivadas también. Pero como pueden notar aquí en la fórmula dimensional, L cuadrado, L cubo, M por L a menos 3, todo esto lo vamos a explicar en las próximas sesiones. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, todas tienen L, T y M, que quiere decir longitud, masa y tiempo. Todas se van a ver implicadas o todas van a estar derivadas de las fundamentales. Para darles una breve introducción de esto, simplemente la longitud se mide en masa, la longitud de metro, perdón, la masa en kilogramo y el tiempo en segundos. Esto lo vemos para todo, ¿no? Cuando vamos al mercado y pedimos que nos entreguen tal cantidad de cierto producto en la fruta, cuando compramos fruta, cuando compramos cualquier cosa, ¿no? Que se pueda dimensionar a través de esa unidad, el kilogramo, para todo lo que se pueda pesar,
lo compramos de ese modo. Deme tantos kilos de huevos, el huevo está muy caro ahorita. Te lo venden en kilos, ya no te lo venden por celdas como me llaman. Eh, tantos kilos de azúcar, tantos kilos de... Entonces nosotros utilizamos el término kilo solamente. Y esa es una corrección que vamos a conseguir aprender en este módulo, porque el término kilo no refiere precisamente a los gramos. El término correcto es kilogramo. No se puede decir kilo solamente porque el kilo eh, se puede utilizar para otras magnitudes. Por ejemplo, kilobytes, por ejemplo. Para los bytes de megabytes, de gigabytes, por ejemplo, tenemos en, en nuestro teléfono, si tenemos un USB que tiene cierta cantidad de memoria, kilo no refiere al peso, precisamente. Kilo es un prefijo que se utiliza para el múltiplo de, de su unidad básica. La unidad básica de la memoria, de la memoria del teléfono, de un USB, de la computadora, es el byte, es la unidad básica. Para el peso son los gramos, que vengan los kilogramos, miligramos, no sé si sería correcto decir decigramos también, pero el gramo, eso es lo básico, o mejor dicho, la fundamental del peso. No es el kilo como tal. Kilo solo quiere decir que está multiplicado por 10 a la 3. El kilo solo quiere decir que no es un kilogramo, sino son 1000 gramos. Simplemente para para el peso, para lo que refiere al peso. Luego tenemos también el mismo término y no nos referimos a kilos sobre ello, por ejemplo. Esto se ha adoptado coloquialmente, se ha hecho común referirse a kilos, pero si te pones a pensar un poco, no lo estás relacionando correctamente porque también existen respecto a distancias en las que también puedes encontrarlo en un mercado, en un establecimiento, en cualquier lugar. Por ejemplo, quieres comprarte tantos metros de tela y también te lo van a dar en metros cuadrados, ¿no? No te van a decir que es en metros cuadrados, cuántos metros quieres de tal tela. Obviamente se refiere a metros cuadrados, o si viene en otra medida, más o menos va por ahí. Si quieres cierta medida de una cinta, por ejemplo, si necesitas para confeccionar hilo, por ejemplo, cuántos metros y todos para... Entonces, son esas unidades, pero también tenemos para distancias mayores los kilómetros. Kilómetro, decímetro, centímetro. Tenemos para longitudes un poco menores el milímetro. Entonces, también se utiliza el kilo, por ejemplo. Y no le decimos son tantos kilos, por ejemplo, no utilizamos el kilo para referirnos son tantos kilos de acá a, a otra ciudad. De Trujillo, por ejemplo, de la ciudad de Trujillo a Huanchaco no son tantos kilos, no se le dice kilos, no se le dice kilómetros en su término completo porque la unidad de medida en realidad es el metro. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí respecto a términos científicos porque en estos términos, para lo que refiere al curso, hay que referirnos correctamente. Para la realidad, es bueno que lo tengas en cuenta, pero no precisamente necesario. Para la vida diaria simplemente ya tenemos términos que se han vuelto, eh, que se han popularizado de ese modo y bueno, se van a quedar así, ¿no? Los vamos a seguir llamando kilos, pero eh, simplemente este curso nos va a servir para entender que no precisamente el kilo, la palabra kilo como tal, que es un prefijo que va antes de la palabra metro o kilogramo, es un prefijo porque va antes, entonces no refiere precisamente a cantidad en peso, sino refiere más
a la unidad por la que se está multiplicando. Es un múltiplo, es 10 a la 3. Kilo es 10 a la 3. Representa como 1000, es como decir 1000. 1000 kilogramos, 1000 kilos. No, perdón, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Para referirse a medidas un poco más largas. Entonces todo eso se realiza y se desarrolla estas unidades a través de un convenio. ¿Por qué? Para poder, por la misma globalización, inició, como les digo, en parte de un convenio antes, mucho antes, cuando no existían las unidades de medida, se realizaba tal vez a través de trueques, pero luego al ver tal vez que no era justo o no correspondía, por ejemplo, para intercambiar el grano, por ejemplo, necesitas una unidad de medida. En ese tiempo decía con unas pesas, me acuerdo, para poder pesar algo. Y eso era un modo de pesar con, en base a una comparación de pesos. Tú tenías una pesa que era de 1 kilo y la ponías en una pesa junto con el material que querías pesar, y si quedaba equilibrado quería decir que estaban en el mismo peso. Entonces de ahí deducías cuánto peso tenía, pero para la actualidad no es así. Para la actualidad simplemente tenemos una máquina digital que tú lo colocas y simplemente da como resultado el número directamente. Entonces, de ese modo se desarrollan estas herramientas. Es bueno comprenderlas, no es precisamente necesario, pero si alguno tiene alguna meta en la universidad o para el instituto, es muy importante trabajarlo en su manera correcta, ¿no? Porque vamos a encontrar esos y no vamos a encontrar solo esos. Yo les pongo estos ejemplos son los más básicos, ¿no? El kilogramo y el kilómetro. De la unidad real son los gramos y los metros, pero encontramos mucho más. Bueno, para la próxima sesión vamos a extendernos un poco en las magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Vamos a traer tal vez más ejemplos para que puedan determinar si son escalares o vectoriales, porque eso los pueden evaluar. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un buen día y un gusto. Ya pueden retirarse de la sala, voy a terminar con la sesión grabada. Y ya pueden